Es increíble cómo el uso de la inteligencia artificial es cada vez más frecuente en nuestro día a día. En base a esto se me ocurrió crear una sección para el canal preguntándole a la IA sobre distintos temas relacionados con el mundo del anime. Como vieron en el título del video, en esta ocasión veremos un top 10 de los personajes más complejos según ChatGPT, que personalmente me sorprendió bastante con sus respuestas, ya que a diferencia de lo que solemos hacer los youtubers, donde los tops son en su mayoría personales, esta práctica herramienta nos dará una perspectiva mucho más objetiva. Bueno, no los entretengo más con la intro y comencemos de una vez. Sin más dilación, ¡vamos allá! Número 10. Bash Stampede, Trigun y Trigun Maximum. Esta fue una de las grandes sorpresas de la lista para mí. Bash es un pacifista atrapado en un mundo que solo entiende la violencia. Detrás de su actitud despreocupada y sus gestos exagerados esconde un profundo dolor. Criado en un ambiente brutal, decide seguir el camino del amor y la compasión, incluso cuando eso significa soportar el mismo sufrimiento. Lo que hace complejo a Bash es su lucha interna, planteándose constantemente preguntas como ¿a qué costo puede aferrarse a su moral en un mundo que no le da tregua? Aquellos que han leído el manga de Trigun saben perfectamente que el huracán humano merece estar en esa lista por su impecable desarrollo a lo largo de la serie. Número 9. Homura Akemi, Puella Magi Madoka Mágica. Homura es el alma de Madoka Mágica y su viaje es uno de los más desgarradores y complejos del anime. Lo que comienza como una chica tímida y frágil, rápidamente se convierte en una guerrera fría y determinada. Su evolución está marcada por la repetición interminable del bucle temporal que ha repetido infinidad de veces, en la que intenta salvar a Madoka de un destino trágico. Cada fracaso la desgasta, volviéndola más calculadora y distante, pero su amor y devoción por su amiga permanecen intactos. Su dilema es brutal. ¿Es realmente heroico su sacrificio o está atrapado en una obsesión sin salida? Su complejidad radica en que su lucha no solo es contra el destino, sino contra su propia humanidad. Número 8. Nana Ozaki, Nana. Nana es la definición de una mujer fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Como vocalista de una banda de punk, proyecta independencia y determinación, pero en realidad lucha con el miedo al abandono y la soledad. Su relación con Hachi y su propio pasado problemático crean un personaje con capas emocionales intensas. Su complejidad radica en su constante batalla entre el orgullo y la necesidad de amor, reflejándose en cómo su lado más vulnerable sale a la luz cuando se trata de Ren. Y aunque en un comienzo se presenta como el pilar de Hachi, eventualmente se termina volviendo en alguien que depende de la felicidad de ella para encontrar la suya propia. Número 7. Lelouch Lamperouche, Code Geass. Para la IA, Lelouch es el clásico antihéroe cuya inteligencia y habilidades estratégicas lo convierten en un personaje fascinante. Sus sacrificios personales, el uso del poder para el bien mayor y las consecuencias de sus decisiones lo transforman en alguien que lucha constantemente con su moralidad. Al ser un personaje atrapado entre su faceta estudiantil y su faceta de príncipe exiliado de un imperio, le agrega una capa extra de complejidad a su construcción. La cantidad de veces que se ve acorralado pero logra zafar magistralmente son dignas de ser escritas en un libro de estrategias militares. Y aún sin el poder del Geass, fácilmente sería capaz de manipular a quienes lo rodean para llevar a cabo su venganza contra el Imperio de Britania y su padre Charles. Número 6. Shogo Makishima, Psycho Pass. Makishima es un villano filosófico. En un mundo donde la justicia es determinada por un sistema, él se rebela contra la idea de que la humanidad sea reducida a simples números. Su fascinación por la literatura y la libertad de pensamiento lo hacen un personaje con motivaciones más profundas que el simple caos. Su complejidad radica en su forma de entender la moralidad. Para él, la verdadera libertad solo existe cuando los individuos pueden tomar sus propias decisiones, incluso si eso significa actuar fuera de la ley. Es un antagonista que no busca el poder, sino la ruptura del orden impuesto, lo que lo convierte en una figura que desafía al espectador a cuestionar su propia realidad. A diferencia de otros villanos, no es impulsado por el odio o la venganza, sino por un intelecto que ve el mundo como una distopia que debe ser destruida para recuperar la esencia del ser humano. Número 5. Rei Ayanami, Neon Genesis Evangelion. Rei es el enigma de Evangelion. Su existencia misma es una pregunta filosófica sobre la identidad y el ser. Criada sin emociones, poco a poco comienza a desarrollar una voluntad propia. Su complejidad radica en que su humanidad no es algo que se le dio, sino algo que ella descubre por sí misma.
convirtiéndola en una de las representaciones más impactantes del existencialismo en el anime. A lo largo de la serie, Rei oscila entre la obediencia ciega de Gendo y Ikari y una creciente toma de conciencia de sí misma, cuestionando su propósito y su propia individualidad. Su evolución es sutil pero poderosa, y cuando finalmente toma una decisión por sí misma, su significado trasciende su propia existencia. Rei no solo representa la lucha entre la identidad y el propósito impuesto, sino que también encarna las incertidumbres que significan realmente ser un humano. Número 4. Light Yagami, Death Note. Light es uno de los personajes más fascinantes del anime porque representa una transformación psicológica extrema. Al inicio es un estudiante brillante con un sentido rígido de justicia, pero cuando obtiene el Death Note, su visión del mundo se distorsiona. A medida que avanza la historia, su moral se vuelve cada vez más cuestionable y su ego lo consume hasta convertirlo en un dictador con complejo de Dios. Lo interesante de Light es que a pesar de sus acciones extremas, en muchos momentos podemos entender su lógica. Su caída no es instantánea, sino una lenta degeneración impulsada por su inteligencia y orgullo. Su batalla contra L no es solo un enfrentamiento intelectual, sino también un reflejo de cómo el poder absoluto corrompe incluso a aquellos que creen tener buenas intenciones. Número 3. Johann Liebert, Monster. Johann es la personificación del mal, pero no de una manera caricaturesca. Es carismático, inteligente y manipulador, con un trasfondo psicológico profundo que cuestiona la naturaleza del bien y el mal. Es un villano que perturba por su capacidad para destruir psicológicamente a quienes lo rodean. Su mayor característica es que no es un villano típico, no busca venganza ni poder, sino que representa el nihilismo puro. Su frialdad y su capacidad de manipular a los demás lo convierten en una figura casi mitológica. Pero lo que lo hace realmente complejo es su falta de una motivación clara. Johann es la personificación de la idea de que el mal no siempre tiene una razón, y eso mismo es lo que lo hace aterrador. Su capacidad de influir en los demás es casi sobrenatural. Con pocas palabras puede inducir a alguien a desvivirse o desmoronar la moral de una persona íntegra. Pero más allá de su inteligencia y su carisma, su verdadera complejidad radica en su vacío existencial. Johann no solo busca sembrar el caos, sino que quiere demostrar que la vida no tiene sentido, que las personas no son más que piezas de un tablero del que él es el único espectador. Su relación con su hermana, su obsesión con Thelma y su propia indiferencia ante la muerte lo convierten en un personaje que desafía cualquier noción tradicional del bien y el mal. Número 2. Shinji Ikari, Neon Genesis Evangelion. Shinji es un personaje profundamente complejo que refleja la lucha interna de la inseguridad, el miedo al rechazo y la soledad. A lo largo de la serie, su conflicto principal es ser forzado a pilotar el EVA, a pesar de que no quiere hacerlo, lo que lo coloca en un dilema constante sobre la responsabilidad, el sacrificio y su falta de control sobre su destino. Su relación con su padre y su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás como Misato, Rei y Asuka lo sumergen constantemente en un profundo aislamiento. Esta desconexión lo lleva a cuestionar su identidad y su propósito, mientras enfrenta sus propios temores y deseos reprimidos, convirtiéndolo en un protagonista trágico que, a pesar de su debilidad, busca el sentido y la aceptación en un mundo caótico. Número 1. Guts, Berserk. Guts es la epítome de la lucha contra el destino. Su trauma infantil, sumado a la traición de Griffith, lo convierte en un personaje que lidia constantemente entre el deseo de venganza y la búsqueda de un propósito más allá de la violencia. Su evolución de un mercenario solitario a alguien que encuentra razones para proteger a otros es poderosa. Su vida es una historia de lucha constante, pero lo que lo hace complejo no es su fuerza, sino su resistencia emocional. Desde niño ha vivido traiciones y sufrimientos inimaginables, y aún así sigue adelante. Su relación con Griffith, su amor por Casca, su conflicto entre la brutalidad y la humanidad, todo en él está lleno de matices. Guts es un personaje que demuestra que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la voluntad de seguir adelante. Bueno amigos, hasta aquí el video con los 10 personajes más complejos del anime según ChatGPT. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Cuéntame en los comentarios qué te parece a ti esta lista creada por la inteligencia artificial y qué personajes sacarías o agregarías. ¿Se dieron cuenta que la gran mayoría de personajes tienen como base un cuestionamiento filosófico sobre el ser humano? ¿Será que la IA nos tiene alguna clase de envidia y por eso siente inclinación por estos temas?
Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre, les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!